Hola a todos, en esta grabación vamos a hablar entonces del tema de inflamación. Recordemos que ya los temas del 1 al 6 los vimos en clase, pero entonces voy a hacer una especie de recorderis. Vamos a ir por cada uno de los temas mencionando los aspectos más importantes para volvernos a contextualizar. Y principalmente entonces este video va a estar enfocado a los temas 7 y 8 que se refieren a la inflamación crónica, que fue la parte de la clase que nos hizo falta. Entonces hablemos sobre conceptos generales de inflamación. Habíamos empezado a decir que la inflamación es cualquier respuesta protectora frente a una injuria. Entonces recordemos quiénes, pues, o qué agentes pueden causar estas injurias. Entonces acá tenemos los microorganismos, cuerpos extraños, las propias intervenciones médicas, traumas, alérgenos, toxinas, irritantes, etc. Estas injurias pueden ser causadas por agentes biológicos, químicos o físicos, tanto exógenos como endógenos, que principalmente nosotros reconocemos la inflamación como un daño en el tejido que genera unos signos cardinales que se asocian mucho a esta, digamos, respuesta vascular, y también hay unos eventos celulares acompañados. Las funciones de la inflamación son unas funciones homeostáticas. Se sabe hoy día que la inflamación es muy importante para la propia homeostasis y, digamos, balance o equilibrio que tienen los tejidos. Sin embargo, se empezó a estudiar desde un punto de vista muy relacionado con el tema del daño. Entonces, una, digamos, una función de la inflamación es la eliminación de ese daño, la remoción de células muertas y los tejidos necrosados, como al sitio de la injuria. Llegan células para resolver el problema, ¿cierto? No solamente para eliminar patógenos, sino también para, digamos, eliminar cualquier fuente de injuria y también reparar. Entonces allí muchas células del sistema inmunitario llegan y mueren en ese proceso. Entonces también es importante que en el proceso de la propia inflamación no solamente haya como esa respuesta efectora que va y genera todo el proceso de defensa y reclutamiento de células del sistema inmunitario, sino también todo el proceso de resolución. Entonces, no debemos olvidar que parte de la inflamación está asociada siempre a la remoción de esas células muertas, de los tejidos que han estado dañados, y también se promueve la reparación tisular y finalmente la resolución ideal y franca de la inflamación es el restablecimiento de la homeostasis. Entonces, bueno, hablábamos pues de unas personas que hicieron unos aportes a la inflamación, una visión de Medsitov, que es la descripción de los componentes de una vía inflamatoria. Entonces, en cada ejemplo nosotros debemos estar atentos siempre a revisar quién es el inductor de esa lesión, cómo se está sensando ese daño, cuáles son los mediadores químicos que se están generando durante el proceso inflamatorio y cuáles son las células respondedoras a esos mediadores. La inflamación aguda tiene en general como dos aspectos importantes: la respuesta vascular y la respuesta celular. Entonces, la respuesta vascular son todos estos cambios hemodinámicos relacionados con el cambio en el calibre y la permeabilidad vascular y la alteración del flujo sanguíneo. En principio se aumenta el flujo sanguíneo, esa es la hiperemia, y luego había un proceso de estasis que es ya como disminuir ese flujo sanguíneo para permitir la respuesta celular, que principalmente es una primera ola de neutrófilos y luego ya viene una ola de células mononucleares, primero macrófagos y después ya la respuesta adaptativa por linfocitos T y B. Por supuesto que en conjunto la respuesta celular y la respuesta vascular es mediada por mediadores químicos, valga la redundancia, y los mediadores químicos son muy diversos, tienen diversos orígenes y tienen diversas funciones, de lo que vamos a ver a continuación. Y todo esto pues está asociado con los signos cardinales, que fue como de lo primero que se habló históricamente sobre la inflamación. Entonces aquí hay varias diapositivas que comentan como todo el proceso que hay de la inflamación aguda. Entonces tenemos la injuria, los eventos vasculares, los eventos celulares, la formación del exudado, cómo los neutrófilos migran y hacen la extravasación, etcétera. Entonces aquí hay una, otra y otra que se refieren pues a ese proceso de la respuesta inflamatoria aguda normal. ¿Ok? Entonces, en una respuesta inflamatoria aguda tenemos estos pasos. Digamos, debe haber una lesión,
De inmediato hay un proceso de reconocimiento del peligro. Luego hay digamos, la amplificación de esa señal de peligro por medio de una respuesta inicial e inmediata de mediadores inflamatorios. Esto conlleva a cambios hemodinámicos y también esto eventualmente activa la respuesta celular y a su vez desde aquí, o sea, desde el reconocimiento del peligro, ya hay una serie de liberación de mediadores inflamatorios, no solamente por las células del sistema inmunitario, sino también por diferentes tipos de células. Específicamente también es importante el endotelio, eh, etcétera. Bueno, entonces aquí se mostraban como esas olas, lo que les digo, primero se forma un edema y ya luego viene el exudado, que realmente el exudado es el líquido, pero que también contiene proteínas del plasma y también tiene células. Entonces, primero neutrófilos y después las células mononucleares. Y también es importante tener en cuenta lo que ya les he mencionado sobre que debe haber una resolución de la inflamación, digamos, desde un punto de vista ideal. O sea, idealmente hablando, la inflamación se debe resolver y, digamos, parte de esta resolución es mediada por los macrófagos. Los macrófagos son como el actor aquí más relevante. Macrófagos que hacen eferocitosis y que cambian de perfil de proinflamatorio a proresolutivo, entonces empiezan a secretar otro tipo de mediadores químicos que son antiinflamatorios, entonces contrarrestan un poco esa respuesta inicial proinflamatoria. Y lo que vamos a hablar hoy, digamos, más a fondo es cuáles son esos escenarios patológicos cuando no desaparece el gatillo inflamatorio y cuando el propósito fisiológico no se cumple o se cumple de manera errada. Entonces, cuando eso pasa y no se logra el escenario ideal de resolución, entonces tenemos unos problemas relacionados principalmente con inflamación crónica. Entonces, ese es el tema de lo que vamos a hablar hoy. Sin embargo, antes de eso vamos a pasar rápido por los mediadores proinflamatorios. Básicamente tenemos dos clases de mediadores, los de origen celular y los de origen plasmático. Los de origen celular también se clasifican en dos, los que son preformados en gránulos y los de nueva síntesis. Mientras que los de origen plasmático tienen que ver con dos aspectos grandes, los que tienen que ver con la coagulación y los que tienen que ver con el complemento. Entonces, esta parte la voy a pasar rápido, que ya es lo que hemos hablado en clase y digamos en las diapositivas es muy informativo sobre las acciones de cada mediador. Entonces, primero teníamos las aminas vasoactivas, tenemos enzimas degradadoras, principalmente de neutrófilos, pero también de eosinófilos y de células T citotóxicas. Tenemos los derivados del ácido araquidónico que son muy diversos y también tienen como una especie de subclasificación, los que se derivan por las lipoxigenasas y los que se derivan de las ciclooxigenasas y tienen funciones que incluso entre ellas son antagónicas. Entonces aquí están los diferentes tipos de eicosanoides y las funciones que ellos tienen son principalmente funciones hemodinámicas, funciones de quimiotaxis y también algunos tienen funciones a nivel sistémico como fiebre, dolor, etc. El factor activador de plaquetas, otro mediador muy importante producido por diferentes tipos de células y que principalmente tiene que ver con la agregación plaquetaria. Tenemos las especies reactivas del oxígeno y del óxido nítrico, que son similares a las enzimas degradadoras en cuanto a su función, que es hacer daño tisular y destruir patógenos. Y acá una tabla que resume mecanismos por los cuales los fagocitos son capaces de ser bactericidas. Y por supuesto una clase de mediadores muy, muy importante que son las citocinas y las quimiosinas. Estas cumplen un montón de funciones y hay muchas citocinas y quimiosinas diferentes, pero en este tema de inflamación son muy relevantes TNF-alfa y L1 y L6 que tienen tantos efectos locales como efectos sistémicos. Acá también esto se refiere a estas citocinas y esta y esta y esta también. Es importante que para cada mediador químico celular ustedes sean capaces de describir qué tipo de molécula es, qué células la fabrican, mencionar dos o tres funciones relevantes o la más importante que tengan, si tienen alguna clasificación
y si tienen acciones diferenciales tanto locales como sistémicas. Por supuesto que todos estos mediadores tienen acciones locales en el sitio de la inflamación, pero algunos de ellos tienen acciones sistémicas y es importante reconocer esto porque los mediadores inflamatorios cuando no se regulan, cuando se salen de control, pueden generar efectos adversos, por decirlo así, y que usualmente son a nivel sistémico. Y acá tenemos los mediadores químicos plasmáticos, el sistema de cininas bradicinina. eh, y en cuanto a esto, pues la coagulación en el contexto inflamatorio, sabemos que la inflamación es procoagulante y viceversa, la coagulación es proinflamatoria. Entonces acá mencionar cómo digamos, estos dos fenómenos fisiológicos se juntan y se interrelacionan. El rol de las plaquetas activadas, que es muy importante, por supuesto, proinflamatorias. Y acá ya pasamos al tema del complemento. El complemento tiene tres funciones grandes y principales, que son directamente matar los patógenos por medio del complejo de ataque de membrana, opsonizar patógenos para que sean más fácilmente fagocitados, o sea, que la fagocitosis se mejore por el tema del reconocimiento del patógeno y etcétera. Y también el estímulo de las reacciones inflamatorias, que son las anafilotoxinas. En cuanto a las anafilotoxinas, tienen muchas funciones, pero entre ellas una gran función muy relevante de ellas es la quimiotaxis. Ellas llaman la atención del sistema inmune a un sitio de la inflamación y también permiten la extravasación por este tema del incremento de la permeabilidad vascular. Y por otro lado tenemos las opsoninas, que son componentes del complemento, que ayudan a hacer todo este proceso de fagocitosis que se está presentando aquí en esta diapositiva, en el cual es importante que ustedes revisen cuáles son los receptores involucrados de la fagocitosis, la activación de los fagocitos, el proceso de ingestión y cuáles son específicamente los mecanismos microbicidas. Por ejemplo, en esta imagen se está presentando el tema de especies reactivas del oxígeno. Y por último tenemos las proteínas de fase aguda que tienen funciones relacionadas con el complemento y que se liberan digamos, por parte del hígado a partir de, o mejor dicho, en respuesta a una concentración elevada de IL-6 y las otras citocinas proinflamatorias de las que ya hemos hablado. Y por último, entonces acá tenemos una integración de los mediadores inflamatorios, entonces una tabla que los resume a todos y sus funciones más importantes. Luego tenemos que hablar de la respuesta vascular y el aspecto más importante que tiene que ver con la respuesta vascular es la ley de Starling y es cómo hay, digamos, dos presiones, que son la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, que mantienen el intercambio de líquidos en los lechos vasculares de una forma adecuada. Sin embargo, cuando hay inflamación, entonces tenemos un aumento del flujo que causa una mayor presión hidrostática y como se genera la salida de ciertas proteínas plasmáticas hacia el espacio extracelular, entonces se reduce la presión coloidosmótica. Esto entonces en últimas, de forma neta, favorece la formación del exudado, que es esa salida de líquido y de proteínas y de células de dentro de los vasos hacia el espacio intersticial y que por supuesto ayuda y promueve la generación de la respuesta celular. Entonces, ahora a continuación la respuesta celular, lo más importante es entender el proceso de diapédesis, que es por el cual los leucocitos penetran hacia el sitio de la inflamación. Entonces ellos primero hacen un proceso de rodamiento que es mediado por selectina, que es una unión entre el endotelio y las células leucocitos de forma débil, entonces ellas ruedan, pero luego esto es promovido por las citocinas, ¿cierto? Las citocinas de las que ya hemos hablado aumentan la expresión de esta selectina, de las proteínas de adhesión. Pero cuando ya hay una liberación de quimiosinas, que son los principales quimioatrayentes o quimiotácticos, entonces ahí sí el leucocito se une muy fuertemente al endotelio por medio de integrinas y ya luego se da el proceso de emigración o de extravasación, que es por el cual el leucocito penetra el endotelio y ya repta por el espacio intersticial hasta el sitio de la inflamación, siendo atraído, por supuesto, por los componentes
y los mediadores quimiotácticos. Aquí entonces está la diapositiva completa que explica, pues la imagen que me parece más interesante para explicar todo el proceso de rodadura, activación de integrina por quimiosinas, la generación de la adhesión estable y ya la migración del leucocito a través del endotelio. Aquí estamos hablando principalmente de los neutrófilos en esa primera respuesta celular, pero esto también lo hacen monocitos y linfocitos. Y como les estaba mencionando, y digamos aquí ya digamos me detengo un poco para ir más despacio, es el tema de ahora hablemos de que es importante la resolución de la inflamación. La resolución de la inflamación es un proceso por el cual ya detenemos los mecanismos proinflamatorios porque ya la injuria está controlada. Entonces hay diferentes procesos por los cuales se acaba la inflamación. El ideal y digamos el usual es la resolución normal. O sea que yo ya tengo mi tejido ok y se permanece su función. O sea, no se me dañó su función en ese proceso de resolución. Cuando tenemos una necrosis excesiva, cuando tenemos exudado excesivo, o sea que hubo una respuesta inflamatoria aguda muy fuerte, descontrolada, o de pronto la injuria fue grande, porque también puede pasar, o sea, no toda la culpa pues es del sistema inmune descontrolado, sino que también puede ser que la injuria haya sido grave. Entonces, por supuesto, se genera en esa misma proporción un gran exudado, una gran necrosis, que lleva a procesos como supuración, generación de abscesos, que dañan la arquitectura del tejido. Como se daña la arquitectura del tejido y la inflamación es tan grande, los mediadores inflamatorios son relativamente persistentes, entonces la reparación del tejido se da es por medio de fibrosis y de cicatrices, en los que puede haber cierto grado o mucho grado de pérdida de la función especializada del tejido que sufrió la inflamación. Esto, digamos, no es lo ideal, pero en últimas igual se repara el tejido, ¿cierto? O sea, como que reparamos la injuria y se intenta reorganizar al menos una, digamos, estructura básica, pero por supuesto que no, digamos, no es lo ideal y que se genera cierta pérdida de la función. Esta pérdida de la función puede ser grave, o sea, nosotros podemos tener cicatrices tanto externas, que son las que se ven en la piel, como internas en los órganos y esto, que pueden afectar en gran medida la función de los órganos y etcétera, ¿ok? Pero esto, digamos, usualmente sucede cuando la inflamación aguda es grande o cuando está descontrolada. El tema es que aquí, digamos, la injuria pasa, ¿ok? O sea, aquí la injuria, en estos eventos, la injuria se intenta resolver y finalmente se resuelve. El problema es cuando tenemos una injuria persistente. Las injurias persistentes, que usualmente a veces, y esto es también dañino, a veces son de bajo grado, o sea, a veces la injuria es persistente en el tiempo, a pesar de tener una dosis baja, entonces nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta de esa injuria persistente. ¿Cierto? Nosotros en la inflamación aguda tenemos unos signos y cuando hay liberación de citocinas a nivel, digamos, sistémico proinflamatorio, tenemos un malestar, o sea, sentimos que algo anda mal con nosotros, o nos duele, ¿cierto? Sentimos fatiga, cansancio, fiebre, pero a veces hay unos estímulos injuriosos que son persistentes de bajo grado, que no nos incapacitan, o sea, no son un problema, digamos, para nuestro día a día, pero sí están generando problemas como de no permitir una correcta resolución o reparación y esto lleva a la inflamación crónica, que es de lo que vamos a hablar. Entonces, aquí les dejo una diapositiva que tiene que ver con qué tipo de evento es el que está iniciando el problema, o sea, la inflamación, la injuria, eh, la respuesta aguda que ya la hemos comentado y qué pasa cuando ya pasamos a la respuesta crónica. Miren que en la respuesta crónica nosotros ya empezamos a tener una respuesta adaptativa relevante, o sea, linfocinas y quimiosinas producidas por los linfocitos B y T, o sea que aquí ya empezamos a tener una respuesta adaptativa importante. Y esto o puede que nos llevemos a la resolución, es decir, a la memoria inmunológica. Por ejemplo, si hubo un patógeno persistente, luego podemos hacer memoria inmunológica y el aclaramiento de dicho patógeno. Pero si esto se vuelve patológico, se vuelve un proceso de cicatrización complejo, podemos perder las funciones del tejido, como ya los mencioné,
o incluso puede que haya muerte del tejido porque no se puede reparar porque la respuesta injuriosa permanece y el propio sistema inmune está como hiperactivo y puede causar estos problemas. Entonces, aquí hay una diapositiva que me gusta mucho porque muestra que en la resolución normal lo que nosotros idealmente tenemos es un aclaramiento de muchos factores, como por ejemplo el aclaramiento del estímulo injurioso, el aclaramiento de los propios mediadores proinflamatorios, el aclaramiento de las células inflamadas y el aclaramiento de las propias células inflamadas que se han muerto, que generan basura celular. Cuando tenemos una resolución anormal es porque tenemos de pronto un estímulo injurioso muy grave, porque al sistema inmunitario se le fue la mano con los mediadores proinflamatorios, que puede pasar y ellos tienen funciones que son graves y potentes. O por ejemplo se generó un exudado y una respuesta celular muy fuerte, entonces esto se llenó demasiado, por ejemplo, de neutrófilos que terminan muriéndose, entonces alguien tiene que recoger toda esa basura. Si los macrófagos no dan abasto para hacer este proceso, entonces la resolución se vuelve anormal y empiezan a proliferar fibroblastos, empiezan a proliferar componentes de la coagulación que llevan a la formación de fibrosis y esto genera un poco de cicatrización y pérdida de función. Es importante que notemos acá esas diferencias en el fenotipo del infiltrado. Y esto tiene que ver ya con qué tipos de mediadores generan esa resolución, que usualmente son unos lípidos proresolutivos o proresolutores y citocinas antiinflamatorias y los propios eventos celulares de la apoptosis de neutrófilos y la eferocitosis de ellos por parte de los macrófagos y de los fagocitos, y también porque ya se empiezan pues a disminuir los eventos vasculares y celulares, entonces disminuye la permeabilidad celular, disminuye el reclutamiento de neutrófilos y células mononucleares. Entonces todo esto a su vez ya conlleva pues la resolución normal. Ahora entonces veamos qué pasa cuando no llegamos a esa resolución. Ya hice más o menos como una especie de abrebocas, pero ahora sí veamos como las características fidedignas de lo que se llama la inflamación crónica. Bueno, para empezar a hablar de la inflamación crónica, a mí sí me gustaría comentar como la visión actual que tenemos sobre la inflamación en términos generales. Entonces, el investigador Ruslan Mesitov, que trabaja en Yale University en Estados Unidos, él ha hecho investigaciones y también, digamos, escrito revisiones al respecto de una visión que es importante que entendamos y es que la inflamación es una especie de desviación de la homeostasis. Entonces, entre más nosotros nos alejemos de la homeostasis, llegamos a la inflamación. La inflamación entonces aquí pone como una especie de alerta o un llamado de atención para que entonces el propio organismo resuelva el problema, o sea, la injuria o lo que sea que esté pasando, para que el organismo retorne a la homeostasis. O sea, si nosotros no tenemos como una especie de alerta, que en este caso sería la inflamación, entonces esa desviación de la homeostasis que perdure en el tiempo nos puede hacer mucho daño, porque la homeostasis es esto que nos permite mantenernos de forma organizada, o sea que si no estamos en una condición homeostática, entonces el organismo va a empezar a sufrir desregulaciones y eso pues va a derivar en patologías, etcétera. Entonces la inflamación, digamos, actualmente se comprende o se puede ver como una especie de componente esencial de los mecanismos que nos permiten estar en homeostasis. Cuando nos desviamos de esa homeostasis, entonces primero pasamos por una respuesta estresora o estresante, luego pasamos a algo que se llama parainflamación, que es una especie de inflamación que siempre hay, subyacente, etcétera, y que mantiene, digamos, una especie de remodelación de los tejidos constante, pero cuando ya esta desviación es mayor y, digamos, hay un estímulo injurioso ahí presente, entonces es un llamado de atención para que el organismo vaya y resuelva ese problema y volvamos a un proceso o a un estado de homeostasis. Entonces, ¿por qué llamo la atención en esto? Porque la inflamación crónica, como su nombre lo indica, es una forma de inflamación que es perdurante, o sea, es como insidiosa, o sea, permanece y está allí todo el tiempo. Entonces, esto es negativo porque si nuestra inflamación
no funciona como una especie de alerta, pero que luego se resuelve y que nos permite retornar a la homeostasis, entonces esta inflamación crónica nos mantendría lejos de la homeostasis, o sea, nos mantendría en procesos para los cuales se favorece la desregulación de la función del tejido normal. Entonces, la inflamación crónica si uno se pone a ver, o sea, si uno lo ve desde un punto de vista fisiológico y global, la inflamación crónica es grave porque se aprovecha de los propios mediadores de la inflamación para perpetuar una respuesta que es aberrante, que es maladaptativa y que nos aleja de la homeostasis y convierte a la inflamación, que en principio es algo bueno y de defensa de nosotros y de mantener los tejidos funcionando correctamente y de lucha contra injurias que son normales en la vida, la vuelve entonces algo, digamos, se aprovecha de esto y la vuelve algo negativo. Entonces, allí tenemos como las dos caras de la inflamación, una inflamación que en principio es protectora, que sería la inflamación aguda, en la cual retornamos a una resolución normal, ¿ok? Usual, como la que ya mencioné anteriormente, y unos procesos inflamatorios crónicos que nos desvían de la homeostasis, que son insidiosos y que poco a poco e incluso de forma silenciosa nos están alejando de la homeostasis. Entonces les recomiendo mucho, si les interesa este tema, si les parece llamativo, leer las revisiones del profesor Mesitov porque describe de una forma muy interesante y muy llamativa y desde un punto de vista muy, por decirlo así, básico. O sea, esto es una cosa que es cómo funcionan los organismos. Todo el tema que tiene que ver con la inflamación. Por supuesto, él se ha enfocado mucho en la inflamación aguda y en la inflamación desde un punto de vista homeostático, pero la inflamación crónica es un componente aberrante de esto mismo que se está proponiendo. Entonces, como ya lo he mencionado, en la inflamación crónica digamos, se genera porque la resolución no es adecuada. Si nosotros tenemos mediadores proresolutorios que no están actuando bien o tenemos una injuria que hace que los mediadores proinflamatorios se exacerben, aumenten, entonces tenemos un proceso de inflamación, o sea, una magnitud de la inflamación que está por encima de lo normal cuando el tiempo pasa y ya era hora pues de que hubiera una resolución. Entonces veamos un paralelo entre la inflamación aguda y la inflamación crónica. En la inflamación aguda ya sabemos que tenemos una serie de injurias que causan la inflamación, que generan una respuesta inmunitaria, que luego resolvemos pues la enfermedad o la injuria y retornamos a la homeostasis. Pero en la inflamación crónica nosotros tenemos una serie de gatillos que tienen que ver con la acumulación de basura celular, con tener una microbiota enferma o una disbiosis, que es el nombre técnico para esto. Tenemos exceso de energía, esto tiene que ver con el tema del sobrepeso. Eh, Estrés oxidativo tiene que ver con, por ejemplo, con la contaminación, el propio envejecimiento y otro montón de causas que no están aquí, que vamos a ver más adelante, causan unas injurias permanentes. Injurias permanentes que están allí constantes, que pueden ser incluso de bajo grado. Por ejemplo, el propio envejecimiento es una injuria que podríamos decir que dura años y que está allí presente de muy bajo grado, generando cada vez más y cada vez más inflamación. Por ejemplo, la acumulación de basura celular. A medida que nosotros envejecemos, empezamos a tener mecanismos de resolver ese proceso de basura celular más defectuosos por el propio proceso de envejecimiento. Eso es como un círculo vicioso. Entonces, esa acumulación de basura se nos va volviendo pues también un gatillo inflamatorio. O por ejemplo, los estilos de vida actuales, que básicamente son dos, o sea, todo el tema de dieta y ejercicio que llevan a exceso de energía y todo el tema de contaminación, mejor dicho, son tres. En segundo lugar, el tema de contaminación y en tercer lugar, el tema de como estrés en general, el estrés emocional, no dormir bien, no tomar el sol, tener un estilo de vida que nos causa como incomodidad, todo eso en conjunto con hábitos relacionados con la dieta y en conjunto con ciudades y espacios contaminados a los que estamos expuestos causan inflamación crónica de bajo grado, que es una inflamación allí pues como persistente. Esto, el problema es que la inflamación crónica de bajo grado per se es silenciosa. Eso es un problema porque no es fácil
que primero que el organismo se dé cuenta, y cuando se da cuenta lo trata de una forma que no es la mejor forma, y digamos a las personas y a los animales, pues en general, es difícil uno darse cuenta de que hay un problema, porque, como les digo, no genera pues como unos síntomas visibles, así como sí los genera la inflamación aguda, pues que como les dije, uno sabe cuando está inflamado. En cambio, la inflamación crónica no, entre comillas, no se sabe porque no tiene unos síntomas prominentes. Entonces, esto deriva en la aparición de enfermedades crónicas. Ya aquí sí hay síntomas, pero ya ahí, digamos, hay un daño causado que es difícil de tratar y difícil de abordar. Ustedes saben que el abordaje de las enfermedades crónicas es complejo porque son multicausales, porque tienen este componente inflamatorio, etcétera. Como es difícil resolver la enfermedad porque las causas de la inflamación continúan, o sea, si usted está enfermo de una enfermedad crónica y adicionalmente permanece con aportando la injuria, por ejemplo, si usted tiene sobrepeso y esto le genera diabetes, lo primero que hay que hacer es mejorar el estilo de vida en cuanto a la dieta y el ejercicio y todo eso. Si uno no lo hace, entonces el estímulo inflamatorio, que es, digamos, una dieta proinflamatoria, permanece. Entonces, por supuesto que la enfermedad, en vez de corregirse, se termina agravando más. Entonces, esto no se llega al bienestar y entonces todo este círculo vicioso de inflamación crónica de bajo grado es lo que hoy día causa graves problemas de salud en las personas y en los animales. Bueno, entonces ahora vamos a ver específicamente cuáles son esas diferencias entre la inflamación aguda y la inflamación crónica. La inflamación aguda, como ya hemos visto, el agente causal son DAMPs o PAMPs, ¿cierto? Una serie de injurias relacionadas con trauma, con infecciones, etc. La inflamación crónica tiene, digamos, algunos detalles. Por ejemplo, hay patógenos que no se degradan o que son persistentes, que son propios de las infecciones crónicas. Entonces, las infecciones crónicas usualmente derivan en inflamaciones crónicas. Por ejemplo, la tuberculosis. Es un ejemplo muy usado en este contexto para explicar una infección persistente que lleva a una inflamación crónica. También, por ejemplo, los cuerpos extraños persistentes, por ejemplo, contaminantes o alérgenos. También tenemos reacciones autoinmunitarias, etcétera. ¿Cuáles son las principales células involucradas? En la aguda, principalmente neutrófilos. También hay células mononucleares, como en esa segunda ola y en la parte de proresolutiva, pero quienes son los proinflamatorios, digamos, prominentemente son los neutrófilos. Y también aquí tenemos los granulocitos. En la crónica ya aparecen células mononucleares que tienen que ver con monocitos, macrófagos, células dendríticas y también las células de la respuesta adaptativa que son los linfocitos T y B. Y también en la inflamación crónica importan mucho los fibroblastos por el tema de cicatrización, de intentar una reparación pero que es fallida, de la formación de patrones histológicos asociados a inflamación crónica que vamos a ver después, etcétera. ¿Cuáles son los mediadores primarios de la inflamación aguda? Aminas vasoactivas, eicosanoides, entre los que ya hemos visto. En la crónica son muy prominentes las citocinas. ¿Por qué? Porque mientras los neutrófilos son muy buenos generando ciertos tipos de mediadores, ellos no son tan buenos generando citocinas. Las citocinas son principalmente, digamos, producidas por células mononucleares. Entonces, en la inflamación crónica, como usualmente tenemos infiltrados mononucleares, entonces las citocinas están allí muy involucradas y también algunos factores de crecimiento y mediadores relacionados con daño tisular. La inflamación crónica, como vamos a ver, es muy tesa en el tema de daño tisular. Entonces aquí aparecen, por ejemplo, especies reactivas del oxígeno que están constantemente generando daño tisular, etc. La inflamación aguda sabemos que inicia de inmediato y dura pocos días, o sea, alguien que por ejemplo sufra una pequeña cortadura en la piel, eso a los pocos días ya se forma una costra, una caracha y se cicatriza, o cuando por ejemplo nos invade un patógeno, digamos, no tan problemático como que causan, por ejemplo, un resfriado. Sabemos que los resfriados duran pocos días, etcétera. Entonces, o cuando nos damos un golpe, pues nos duele un día, pero el otro día ya sentimos una mejoría. Entonces, la inflamación aguda dura poco. Sin embargo, la inflamación crónica, como les digo, puede tener un inicio tardío y puede durar meses o años, o sea, nos puede durar toda la vida. O sea, una persona
De hecho, la inflamación crónica siempre está presente por el tema del envejecimiento, pero digamos, inflamación crónica más prominentemente hablando puede durar años en procesos de alergias crónicas, de enfermedades autoinmunes crónicas, en procesos de enfermedad cardiovascular, enfermedad metabólica, etc. En cuanto al daño del tejido en la aguda, se supone que este daño es autolimitado, o sea, sí hay un daño, pero se intenta de una repararlo o que no se salga de las manos, mientras que en la enfermedad crónica el daño del tejido puede llegar a ser grave y progresivo. Los signos locales de la inflamación aguda son prominentes, lo que ya les dije, uno se da cuenta cuando tiene una inflamación aguda, mientras que en la inflamación crónica pueden incluso llegar a ser sutiles o silenciosos. Y los resultados de la inflamación aguda usualmente son la resolución, algunas formas de cicatrización y cuando no se resuelve da lugar a la inflamación crónica y la inflamación crónica deriva en destrucción del tejido, fibrosis, o sea, pérdida de la función y enfermedades crónicas. Bueno, ahora sí definamos qué es la inflamación crónica. Podemos definir la inflamación crónica como una inflamación prolongada en la que coexisten los daños tisulares y los intentos de reparación. Entonces hay un círculo vicioso entre los factores proinflamatorios y antiinflamatorios. Como que se genera inflamación, luego hay antiinflamación, pero luego se genera otra vez inflamación y así, porque lo importante o lo relevante aquí es que hay un estímulo injurioso persistente. Entonces acá tenemos cuatro características sobre la inflamación crónica. Hay o está involucrado un cambio progresivo en el tipo de células que están allí persistentes en el sitio de la inflamación. Empezamos, recordemos, con neutrófilos, luego células mononucleares, luego terminamos con respuesta adaptativa. Ya cuando llega la respuesta adaptativa ya estamos en un problema grave, porque la respuesta adaptativa ahí ya desregulada y no controlada puede salirse de las manos con producción de mediadores inflamatorios que pueden tener repercusiones graves para la función del tejido, pero también a nivel sistémico. Tenemos daño de tejido que puede deberse al gatillo persistente, pero también a las propias células del sistema inmune que permanecen allí y que constantemente están siendo estimuladas. Puede derivarse de una forma aguda de inflamación o puede ser una forma prolongada de bajo grado, y la magnitud de la inflamación crónica depende de muchos factores que tienen que ver cuál es el irritante o el agente injurioso y también cómo cada persona o cada animal reacciona a esa inflamación crónica. Y allí, digamos, en esa reacción hay muchos factores como por ejemplo la edad, la parte genética, qué estado de salud preexistente tenía el animal, etcétera. ¿A qué se debe esta inflamación crónica? Hay diferentes causas. Puede deberse a infecciones crónicas persistentes, a exposición prolongada a contaminantes o tóxicos, a pobres estilos de vida que generan gatillos innatos, como por ejemplo comer mucha grasa, comer mucha sal, comer mucha carne roja. Todo esto, estoy hablando de los humanos, todo esto en humanos causa estrés, digamos, en el sistema gastrointestinal y también un estrés metabólico que llevan a inflamación crónica de bajo grado. También tenemos enfermedades autoinmunes y alergias. Aquí uno se puede preguntar, ¿realmente es una inflamación crónica? Y este tema lo van a abordar en una clase siguiente, entonces no voy a entrar tan a fondo en él, pero es debatible. O sea, porque hay, digamos, alergias que uno no está alérgico todo el tiempo, uno está alérgico, o sea, tiene los síntomas agudos solamente cuando se expone al alérgeno, pero tú reaccionas de una forma exagerada contra ese alérgeno es porque tienes una inflamación crónica. Entonces allí hay como diferentes visiones. Entonces la alergia es una inflamación crónica, uno podría decir que sí, pero que realmente los síntomas malucos y fastidiosos de la alergia son una forma de inflamación aguda exacerbada por esa inflamación crónica que hay, que es la alergia. Con las enfermedades autoinmunes es más complejo y ellas son muy diversas, o sea, hay muchos tipos de enfermedades autoinmunes y uno ya tendría que entrar allí a ver cuáles son las causas, cuáles son los gatillos, cuáles son los síntomas, etcétera. Pero digamos, se acepta y es conocido pues que enfermedades autoinmunes y alérgicas son una forma de inflamación crónica o al menos una forma de inflamación que es aberrante, ¿cierto? Es una inflamación aguda o crónica o lo que sea, pero es aberrante, no es normal. Y también tenemos enfermedades autoinflamatorias, metabólicas y relacionadas con el envejecimiento. Bueno, entonces la principal célula
que tiene que ver con la inflamación crónica es el macrófago. El macrófago y en general, digamos, los monocitos, las células dendríticas y los linfocitos, perdón, son los principales actores en la inflamación crónica. Entonces vamos a ver que ellos penetran hacia el sitio de la inflamación persistente y allí se activan. Y como tienen tantos estímulos, o sea, recordemos que en una inflamación crónica hay estímulos que vienen, que están desregulados, entonces hay unos estímulos que son incluso contradictorios o por una parte hay estímulos inflamatorios, por otra parte hay estímulos antiinflamatorios, entonces es como que las células llegan ahí y no saben qué hacer, o sea, no saben si activarse, no saben si reparar, entonces es una respuesta, eh, piensen en un desorden, hay un desorden en el sitio de la inflamación. Cuando hay inflamación aguda, las células saben qué hacer. O sea, las células llegan allí, generan inflamación, pero se regulan y reparan y listo, se acabó la inflamación. Cuando hay inflamación crónica, por las causas que ya mencioné, las células no saben muy bien qué hacer porque están siendo como bombardeadas por diferentes estímulos. Entonces ellas se estresan y al estresarse hacen mal su trabajo. Se muere, puede ser que se mueran, pero de una forma de una muerte que no es una muerte organizada, se estresan, migran a donde no es, ellas intentan solucionar el problema, pero en ese, digamos, afán de resolver el problema, terminan causando más problemas. Entonces, por ejemplo, los macrófagos se pueden estresar y pueden inflamarse y cuando ellos se inflaman mucho son muy destructores porque generan muchos mediadores proinflamatorios de daño tisular, pero algunos de ellos les pueden decir, hey, ya repárate, pero entonces a la hora de decir, repárate, organízate, ya no seas tan proinflamatorio, entonces el macrófago se estresa, se puede morir y se generan muchos macrófagos muertos que quién los va a ir a recoger, otros macrófagos. Entonces llegan más macrófagos y ven ese desorden, no saben si ponerse a recoger basura celular o si hacer más inflamación o si más bien hacer regulación. Entonces esto lo que les digo es que en la inflamación crónica hay una respuesta que no es coordinada, no es regulada y se genera como un desorden allí que tiene repercusiones a nivel sistémico. Entonces, en últimas, los macrófagos perpetúan la respuesta, permanecen en el sitio de la lesión, reclutan más monocitos, generan proliferación local de macrófagos y ellos son muy persistentes porque los macrófagos tienen una vida que es más larga que la vida de los neutrófilos, entonces ellos sí permanecen más, se inmovilizan porque hay procesos de coagulación, de fibrosis, etcétera. Entonces se inmovilizan, no son capaces como de migrar tanto o no saben a dónde migrar porque hay muchas señales quimiotácticas involucradas. Y en últimas generan fibrosis, que es una forma de reparación que no es la más adecuada. Ellos intentan hacer como una remodelación del tejido, pero no es la remodelación que uno quisiera. ¿Qué hacen los macrófagos en el sitio de la lesión? Liberan mediadores de daño, entonces ellos son una fuente muy grave, o sea, muy prominente de mediadores que pueden causar mucho daño, como especies reactivas de oxígeno, como enzimas degradadoras. Generan mucha producción de citocinas y quimiosinas, entonces aumentan el infiltrado y también liberan factores de crecimiento. Entonces estos factores de crecimiento tienen como una doble cara. Ellos son homeostáticos y en condiciones normales pues son normales, pero en condiciones patológicas o desreguladas como esta, esos factores de crecimiento lo que hacen es que se termina promoviendo un infiltrado. Puede haber incluso angiogénesis, por ejemplo. Como el infiltrado más prominente que hay en la inflamación crónica está compuesto de células mononucleares, entonces hay una interacción entre las células macrófagos y las células dendríticas y las células T y B, ¿cierto? Entonces empieza a hacer como esa sinapsis inmunológica entre ellas, que normalmente es, digamos, normalmente esto es muy bueno para la generación de la respuesta adaptativa, que es mucho más específica. Sin embargo, como hay digamos, un proceso aberrante, entonces la respuesta termina siendo mal adaptativa y genera como una especie de círculo vicioso, como de reclutamiento, división, inmovilización, y se genera una gran colección de macrófagos que a su vez están activados por las células T y viceversa, pero activados de una forma inadecuada o incluso a veces hay procesos en los que no hay una real activación de la célula T y del macrófago, entonces como que se quedan allí
estáticos frente a, por ejemplo, patógenos crónicos y no son capaces de atacarlos y de generar un aclaramiento del patógeno. Bueno, hablando también sobre el macrófago tiene como dos formas de estar activado. Una forma que es proinflamatoria, que se llama M1, que es, digamos, la clásica, porque normalmente ellos cuando se descubrieron y se estudiaron, pues se estudiaron como células proinflamatorias. Em, Esto es, digamos, macrófagos que generan citocinas proinflamatorias, generan mediadores proinflamatorios, especies reactivas del oxígeno, enzimas, que su función es fagocitar, matar bacterias, etcétera, y promover más inflamación y quimiotaxis. Pero por otro lado tenemos los macrófagos M2. Los macrófagos M2 son aquellos que son un poco más antiinflamatorios, por decirlo así, y que generan procesos de reparación y de regulación de la respuesta. Em, en, en la inflamación crónica hay un balance muy delicado, no en la inflamación crónica, o sea, digamos en el funcionamiento normal de un organismo hay un balance muy delicado proinflamatorio y antiinflamatorio. Durante la inflamación crónica, este balance no, o sea, está alterado, este balance está alterado y puede promover o acciones proinflamatorias cuando no se requieren o acciones antiinflamatorias cuando no se requieren. Esto es un poquito difícil de entender. Entonces, el ejemplo más, o digamos, pensemos en este ejemplo. Un macrófago, digamos, se enfrenta a un patógeno. En ese momento necesitamos una acción efectora, o sea, necesitamos que ese macrófago genere inflamación, que genere mediadores de la inflamación y que genere procesos de fagocitosis, muerte de esa bacteria o de ese patógeno, etcétera. Entonces, allí es bueno que tengamos macrófagos activados y que haya inflamación y que los macrófagos M1 tengan esa función prominente. ¿En qué momentos los macrófagos M2 serían los más apropiados? Cuando ya la inflamación pasa y queremos es hacer restauración, hacer volver otra vez a la arquitectura normal del tejido o hacer la cicatrización si es necesario, recoger basura, hacer eferocitosis, etcétera. Entonces, en todos estos eventos es bueno que haya macrófagos M2. El tema es, imagínense que se aparezcan bacterias y que tengamos es macrófagos M2, entonces ellos al contrario estarían generando procesos que son buenos para la bacteria, o sea, la bacteria entonces proliferaría y eso nos causaría un problema, o viceversa. En momentos en los que necesitamos ya detener la respuesta, aparezcan muchos macrófagos M1 que estén generando una respuesta proinflamatoria. Entonces ese balance pro-antiinflamatorio que tiene el sistema inmunitario se ve desregulado en diversos procesos y uno de ellos es la inflamación crónica y específicamente los macrófagos tienen ahí un papel fundamental en esta desregulación y de este problema que hay durante la inflamación crónica. Y esto tiene que ver con, con lo que les comenté anteriormente. Hay unas interacciones entre las células mononucleares, entre macrófago o célula dendrítica y cómo él se activa para hacer unos procesos, pero también cómo él activa a linfocitos y los diferencia a unos perfiles. Y digamos, estos perfiles pueden ser inapropiados en algunas ocasiones durante la respuesta crónica. O sea, por ejemplo, la leishmaniasis requiere de un perfil TH1 porque este perfil es importante para activar los macrófagos para que sean microbicidas eh, de parásitos intracelulares como Leishmania. Pero si todo este proceso lleva a la activación de los linfocitos en un perfil TH2, que no es el más apropiado para esto, entonces prolifera el patógeno. Entonces estas interacciones que hay, digamos, en la interfaz de la respuesta, esta interfaz que se está generando aquí entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa debe ser muy bien controlada, porque si se generan perfiles que no son, si los macrófagos no se activan bien, si se activan bien para uno de los perfiles que no queremos, o por ejemplo se generan células T reguladoras cuando no las queremos, que es por ejemplo lo que ocurre en el cáncer se generan células antiinflamatorias y no es lo que queremos. Nosotros queremos que contra el cáncer haya una respuesta efectora prominente para matar esas células cancerígenas, pero obviamente el cáncer manipula para que se generen procesos reguladores que no son los que se requieren.
Entonces, así, digamos, ustedes van a ver luego en otros cursos, en patología y etcétera, y cuando ya vean pues las medicinas y las patologías particulares, ustedes deben empezar a ver siempre cuál es el rol del sistema inmunitario en la enfermedad, porque puede, o sea, no puede y es importante comprender cuál es el rol del sistema inmunitario en cada enfermedad y puede ser que muchas veces las enfermedades son causadas por un proceso desregulado de la respuesta inmunitaria y en general estos procesos desregulados tienen que ver con esta interfase, o sea, con esa interfase entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa que es mediada por fagocitos como macrófagos y células dendríticas, células que son células presentadoras de antígeno y las células de los linfocitos, ¿cierto? O sea, las células del adaptativo propiamente dicho. Entonces aquí hay, digamos, el papel de otras células en la inflamación crónica. Entonces tenemos que, por supuesto, las células dendríticas también. Hemos hablado mucho del macrófago, pero se sabe que las células dendríticas también están allí, que también pueden tener estas dos caras, tanto proinflamatorias como antiinflamatorias. Y ellas tienen un rol fundamental en la presentación antigénica. Cómo yo le presento a la respuesta adaptativa al antígeno, eso es determinante si yo le presento el antígeno de una forma antiinflamatoria o se lo presento de una forma proinflamatoria, en qué momento, cuál es la magnitud de esa presentación, etcétera. Porque, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes, en los cánceres, la presentación antigénica se vuelve aberrante porque estamos haciendo presentación de un autoantígeno, o sea, de un antígeno propio al cual no deberíamos estar reaccionando. Entonces ahí las células dendríticas tienen un rol. Por supuesto, los linfocitos, que tienen un rol, ya como ya lo mencionamos, de activar estas células, macrófagos, dendríticas, también tienen un rol de reconocer los antígenos, tienen un rol muy importante en la respuesta de producción de citocinas, anticuerpos, mediadores de la inflamación, ya más específicos, por decirlo así. Y por supuesto aquí no dejamos de tener granulocitos, no dejamos de tener neutrófilos que pueden estar también allí participando en procesos aberrantes durante la inflamación crónica y los fibroblastos son súper importantes por el proceso de fibrosis, que aquí es, digamos, más prominente. Aquí están como los diferentes patrones que tienen los linfocitos en cuanto a su activación. Específicamente estoy hablando de los linfocitos CD4 positivos ayudadores. Hay como una especie de subsets que ellos tienen. Y estos subsets tienen una clasificación, hay unas citocinas que los definen, cuáles son los targets de esas citocinas, en qué rol participan, pero también su rol en patología. Entonces, tenemos que específicamente en la inflamación crónica, los linfocitos TH1 son muy prominentes. O sea, vamos a ver, por ejemplo, que los linfocitos TH1 en la aterosclerosis, que es digamos, eso es el eh, síndrome o proceso desregulado que subyace a las enfermedades cardiovasculares, tiene que ver con una activación de un perfil TH1. Ya digamos el tema de autoinmunidad y alergias tiene que ver con estos otros perfiles, pero como les digo, esto lo van a ver en una clase posterior. Aquí entonces vamos a hacer un énfasis en esta inflamación crónica de tipo metabólica, si se quiere, y relacionada con el envejecimiento, que tiene que ver mucho con esta respuesta TH1 aberrante. Además, esta TH1 es muy buena contra patógenos intracelulares. Entonces, en los procesos de infecciones crónicas, lo que tenemos es una respuesta TH1 deficiente. Entonces, observemos, aquí se ve claramente, si tú tienes una respuesta TH1 buena, entonces tienes un control de patógenos intracelulares, pero en otra cara de esa respuesta puedes tener inflamación crónica y autoinmunidad. Entonces allí ahí es donde el sistema inmunitario se vuelve esencial, o sea, la regulación del sistema inmunitario se vuelve esencial en en un buen control de la homeostasis, porque tú puedes, si no tienes una respuesta TH1 buena, puede que tu patógeno se persista y se vuelva una infección crónica, pero si la tienes una infección, un perfil TH1 exacerbado, ya se te vuelve inflamación crónica, por ejemplo.
Adicionalmente, es importante que entendamos que los linfocitos, a pesar de ser de la respuesta adaptativa y de tener usualmente una activación antígeno específica, ellos también pueden responder al estímulo del microambiente. O sea, si ellos están ubicados por ahí en un ambiente inflamatorio, ellos pueden empezar a generar citocinas proinflamatorias incluso en ausencia de la activación de su TCR. Eso es el llamado efecto bystander. Eso quiere, es el efecto bystander es bueno y malo. O sea, es como les digo, es que el sistema inmunitario tiene acciones que son muy importantes para protegernos y ayudarnos, pero también se le puede ir la mano y puede no actuar bien en escenarios donde debería actuar bien y allí es donde aparecen los problemas. Entonces, ellos, digamos, normalmente tienen un efecto bystander que es bueno, que es, por ejemplo, si ven muchas citocinas proinflamatorias, ellos empiezan a hacer también inflamación y eso es bueno, por ejemplo, en los procesos de inflamación aguda para promover luego una resolución. Y si ellos ven citocinas antiinflamatorias en el ambiente, pues también se vuelven reguladores y también promueven regulación y eso también es bueno. Pero ¿qué tal, por ejemplo, en un cáncer? En un cáncer entonces algunas células se vuelven reguladoras y ellos llegan allá y se vuelven también reguladoras de una forma no antígeno específica, pero también promueven esa regulación y esa energía y eso en últimas promueve que no ataquemos el cáncer. Entonces se vuelve también aberrante en ese punto. Aquí les dejo para que revisen también como los diferentes tipos de células, o sea, es como esta misma tabla, pero ya de otro libro y también pues menciona funciones principales, patógenos contra los cuales se actúa. Esta también tiene que ver con lo mismo. Y acá esta es algo de lo que ya les he hablado. Por ejemplo, y voy a hablar de Leishmania, que es una infección con la que he trabajado pues en investigaciones, entonces es la que entiendo más. Eh, entonces hablemos de Leishmania. Leishmania es un patógeno, es un patógeno transmitido por unos vectores insectos, es una enfermedad tropical desatendida, es importante en Colombia tanto como causante de enfermedades en humanos, pero también en animales no humanos. Por ejemplo, es relevante en perros. La leishmaniasis canina es importante en Colombia también. Eh, y este patógeno es muy manipulador. O sea, este patógeno manipula el sistema inmune. Este patógeno, su célula hospedadora en el ciclo de vida de él es el macrófago. Entonces él se mete a los macrófagos y los desactiva. O sea, los vuelve como que el macrófago no puede matar el patógeno que los está invadiendo. Entonces, o sea, imagínense un patógeno que es capaz de desactivar macrófagos y que vive dentro de los macrófagos. Y entonces genera inflamación, llegan más células, pero el patógeno las usa para proliferar. O sea, es muy manipulador a su gusto. ¿Por qué el patógeno prolifera? ¿Por qué es una infección crónica? ¿Por qué el macrófago no está siendo correctamente activado? Es porque la leishmania causa una desviación de la respuesta TH. Eh, en, Esto se ha estudiado mucho en ratones y específicamente con Leishmania major. Hay muchas Leishmanias, no solamente major, pero hablemos de major, que es la más estudiada y la que tiene una dicotomía muy clara. Y es que Leishmania major puede sobrevivir cuando hay una respuesta TH2. Si lo que se genera es una respuesta TH2 con producción de citocinas como IL-4 y IL-13, se inhibe la actividad microvicial de los macrófagos empiezan a llenarse de leishmania. Esto ocurre, por ejemplo, en ratones, los VALP-C. Por ejemplo, los VALP-C contra leishmania montan una respuesta TH2, entonces los ratones se enferman de leishmaniasis cuando se infectan con leishmania major. Pero en otras cepas de ratón, por ejemplo la C57BL6, cuando ellos se infectan con Leishmania major, ellos montan una respuesta TH1 muy buena. Y esta respuesta TH1 es activadora del macrófago. El macrófago se da cuenta de que está infectado y empieza a generar especies reactivas de oxígeno para matar el patógeno. Entonces aquí miren el balance tan delicado de la respuesta adaptativa, específicamente de las TH, en la promoción de una inflamación crónica de tipo infeccioso. Y esto es un solo ejemplo, pero puede pasar con otros patógenos. Por ejemplo, aquí está el ejemplo de Mycobacterium lepre, pero esto también puede pasar con
escenarios que no son infecciosos, por ejemplo, con cáncer, con autoinmunidad, con alergias, etcétera. Tenemos desviaciones de las respuestas adaptativas. ¿Y esto quién lo orquesta? En últimas, esto es orquestado por esa interacción entre macrófago y célula dendrítica y la respuesta y la célula T y B también, digamos las B también participan aquí. Entonces, siempre que tengamos infecciones crónicas, alergias, autoinmunidad, tenemos que venir a revisar qué está pasando, qué respuesta es la aberrante, por qué no se están activando los mecanismos que se tienen que activar o al contrario, por qué no se están apagando los mecanismos proinflamatorios cuando se tienen que apagar. Eso es lo que tenemos que empezar a revisar aquí, porque en la inflamación crónica en últimas lo que tenemos es esa desviación. Bueno, sobre la inflamación crónica uno puede hablar de algo que se llaman los patrones histológicos. Esto, digamos, es otro temita aparte, un tema más histológico y de cómo la inflamación aguda ayuda a eliminar de una injuria persistente. Y es que cuando hay una injuria persistente, si la injuria es, digamos, está focalizada, por ejemplo, tenemos un foco de infección o tenemos un objeto extraño que no se degrada, por ejemplo, no se nos penetró la piel, algo que no se degrada con enzimas o que no se degrada con especies reactivas de oxígeno. ¿Qué es lo que hace el sistema inmune? Lo rodea de células y lo encapsula. Esto es el patrón granulomatoso, el que está abajo, que se refiere a que cuando tenemos un agente causal focalizado, se intentan contener por medio de una estructura que es una combinación de células mononucleares y fibroblastos. Contrario al patrón inespecífico. En el patrón inespecífico tenemos un patrón de inflamación crónica en el que no se identifica una fuente primaria de esa injuria, hay acumulación e infiltrado, pero es difuso, o sea, no forma como una estructura como esta, que es evidente, pues, la estructura. Y acá, pues, hay una tendencia a fibrosar de una manera muy desregular el tejido. Ahora hablemos un poquito de esos granulomas, o sea, la de acá abajo, la granulomatosa. Los granulomas se generan porque hay un reclutamiento excesivo. Entonces tenemos primero un reclutamiento de leucocitos, inflamación excesivo. Esto es mediado por quién? Es mediado por citocinas, es mediado por quimiocinas. Luego estos monocitos se vuelven macrófagos activados y estos macrófagos activados empiezan a intentar a resolver el problema, pero el problema no es tan fácil de resolver, entonces aparecen algunos componentes del granuloma. ¿Qué componentes hay? Células gigantes, son macrófagos que se han unido, o sea, digamos, ellos están allí como tan apretados en ese granuloma que se juntan, se juntan los citoplasmas. También unas células epitelioides, que son unos macrófagos como alargaditos, activados y grandes, que también se empiezan como a compactar. Hay macrófagos activados intentando resolver el problema, hay linfocitos y esto es rodeado de fibroblastos. Entonces el fibroblasto es como el que hace esa especie de cápsula. ¿Por qué ocurre la inflamación crónica granulomatosa? Porque hay una deficiencia en la eliminación de los objetos extraños. Esto puede deberse a cuerpos extraños inertes o a infecciones persistentes. Se ha estudiado mucho en el contexto de Mycobacterium tuberculosis, eh, en el que se generan acá, miren, las células gigantes, las células epitelioides, llenas de micobacterias y no son capaces de controlar la infección. No están bien activadas para luchar contra la infección. Y esto los rodean células T intentando ayudar, pero causan más problemas y como una especie de cápsula. Entonces acá reconozcamos pues todos estos componentes de la inflamación crónica, macrófagos infectados, fagocitantes, espumosos, células gigantes, células epitelioides, células T bordeantes y pocos neutrófilos, ¿ok? Acá una diapositiva pues que muestra lo mismo para que revisen los componentes. Y ya en últimas pasemos entonces a la resolución de la inflamación crónica. Entonces en la inflamación crónica nosotros tenemos o una regeneración del tejido, pero bueno, en realidad esto es digamos, lo que ocurre con la inflamación aguda. En la crónica tenemos entonces o hay una injuria severa, entonces tenemos una formación de cicatriz, o tenemos fibrosis. Y la fibrosis, miren que aquí se representa como por estas líneas, genera pérdida de tejido. ¿Ok?
Listo, entonces ahora pasemos a hablar de las enfermedades asociadas a la inflamación crónica. Esto es un esbozo, porque esto lo van a ver ustedes bien en patología y cuando ya vean cada enfermedad, ya digamos en sus medicinas. Entonces esto es un esbozo meramente de como de unos patrones comunes asociadas a diversas enfermedades que son relacionados con la inflamación crónica. Entonces vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, en la obesidad, qué ocurre con la enfermedad cardiovascular, qué ocurre en el envejecimiento, por qué estas enfermedades tienen un componente inflamatorio tan prominente. Bueno, esta diapositiva me gusta porque ya recapitula, ya desde un punto de vista más patológico, cuáles son las causas de estas enfermedades crónicas y las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales causas de enfermedades crónicas? Infecciones crónicas. Una combinación de dieta, actividad física reducida, sobrepeso y disbiosis. Miren que todo esto tiene que ver con el tema de estilos de vida. O sea, si tú tienes un estilo de vida o tus animales de compañía o lo que sea, están sometidos a dietas inadecuadas o excesivas e inactividad física, van a desarrollar no solamente sobrepeso, sino también disbiosis, es decir, una microbiota patogénica o no saludable o no equilibrada que va a empezar a generar un montón de otras formas de inflamación. Y por otro lado tenemos estrés, aislamiento. Se sabe que el aislamiento, por ejemplo, en los animales sociales es muy importante. O sea, el solo aislamiento genera ya inflamación y problemas de sueño. Ya se sabe hoy que no dormir bien es tan malo como comer mal, tan malo como no hacer ejercicio, tan malo como exponerse a la contaminación. Aquí están los xenobióticos, que es, digamos, la contaminación. También podríamos hablar de tabaquismo, exposición a contaminantes, tóxicos, irritantes, etcétera. Y el propio envejecimiento. No podemos olvidar que el propio envejecimiento, como va causando una desregulación en el sistema inmune por los mecanismos propios del envejecimiento, entonces también promueven inflamación crónica. ¿A qué podemos llegar con inflamación crónica? A problemas relacionados con el metabolismo, enfermedad cardiovascular, cáncer, problemas psiquiátricos como la depresión, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, problemas relacionados con los huesos, las articulaciones y el músculo, o sea, sarcopenia, osteoporosis, dolores musculares, pérdida de la función muscular, etcétera, y la inmunosenescencia. La inmunosenescencia, pues, es, digamos, el envejecimiento, ¿cierto? Hablemos entonces de algunos ejemplos. Entonces empecemos con obesidad. La obesidad es una, digamos, un factor de riesgo, pongámoslo así, un factor de riesgo para muchas enfermedades, o también podríamos decir que la obesidad es una enfermedad. Es un factor de riesgo o enfermedad que predispone a otras enfermedades, por ejemplo, a la diabetes, a la enfermedad cardiovascular, al hígado graso, etcétera, pues a la cirrosis y demás. Y otro montón de enfermedades. Esto también predispone a enfermedades osteomusculares, etcétera. Bueno, entonces en la obesidad tenemos un componente inflamatorio muy fuerte, es decir, el tejido adiposo de las personas con sobrepeso y de los animales con sobrepeso es un tejido adiposo enfermo y proinflamatorio. Entonces, normalmente en un tejido obeso normal, perdón, en un tejido adiposo normal, o sea, en un tejido adiposo de una persona que no tiene sobrepeso, está constituido por macrófagos M2, células T reguladoras y por supuesto que hay uno que otra célula del sistema inmunitario normal. Pueden ocurrir ciertos gatillos inflamatorios que se resuelven, sí, pero en los procesos de obesidad empezamos a tener un infiltrado de células proinflamatorias, macrófagos M1, células TCD8 y TCD4 activadas de forma aberrante, etc. Entonces hay un cambio en el balance. Miren esto tan importante, hay un cambio
en el balance. Pasamos de tener macrófagos M2, células T reguladoras, células dendríticas tolerogénicas, a tener un ambiente proinflamatorio. En los ambientes proinflamatorios se genera hipoxia, se genera inflamación, se genera angiogénesis y se genera muerte celular de forma necrótica. La muerte celular de forma necrótica altera la función normal del tejido, en este caso del adipocito, pues del tejido adiposo, los adipocitos. Entonces los adipocitos se estresan, y como los adipocitos se estresan porque no reciben suficiente oxígeno, porque están en un ambiente proinflamatorio, porque hay adipocitos alrededor de ellos que se están muriendo de forma necrótica, porque nadie está yendo ahí a recoger la basura, porque los macrófagos están en un perfil M1, no en un perfil M2, que es el macrófago eferocítico o proresolutivo. Entonces el adipocito se estresa, y como se estresa empieza a generar mediadores de la inflamación. Recordemos que los mediadores de la inflamación no son exclusivos de las células del sistema inmunitario. Ellos se pueden ellos se pueden producir por cualquier otra célula. Pues muchas células son capaces de producir mediadores proinflamatorios y también antiinflamatorios, digo mediadores inflamatorios en general. Y por ejemplo, el adipocito es prominente en ese sentido. Si el adipocito está normal, entonces él genera mediadores de la inflamación, en general de tipo antiinflamatorio, o una cantidad leve de mediadores proinflamatorios, que es normal. Pero cuando está en un ambiente estresado o estresante y él está estresado, entonces el adipocito empieza a generar citocinas proinflamatorias, adiponectinas, leptinas, C3, ácidos grasos libres, y genera lipotoxicidad, genera inflamación, y esto a su vez genera un círculo vicioso en el que el adipocito que está así inflama a los que están alrededor. Él se va a morir de una forma necrótica, los que están alrededor generan más inflamación, se mueren, y el tejido adiposo se hipertrofia y se vuelve, los adipocitos se agrandan, entonces ya empiezan a dejar de hacer sus funciones metabólicas normales. Y de ahí es donde aparece entonces el componente inflamatorio del sobrepeso. Entonces hay un loop, como una especie de retroalimentación negativa, unos feedback loops que se llaman, en el que el macrófago y el adipocito interactúan de forma aberrante, o sea, generan un ciclo vicioso de inflamación y de mal funcionamiento. Algo similar pasa en la aterosclerosis. La aterosclerosis es esa acumulación de grasa en la pared de la arteria que lleva eventualmente a los trombos y a los accidentes cardiovasculares, a los infartos, a los accidentes cerebrovasculares, etc. ¿De dónde salen esos trombos? Esos trombos están compuestos por lípido solidificado. Entonces, ¿de dónde sale esto? Pues sale de una dieta alta en grasa que genera colesterol en la sangre. Este colesterol se acumula en la pared, y antes pensábamos que la aterosclerosis era meramente esta acumulación de colesterol, y que el problema era que se generaban esos trombos y se podía desprender esa placa y causar problemas. Pero sabemos que el mero hecho de acumular colesterol en la pared de las arterias, perdón, genera inflamación. Entonces, hay colesterol. Este colesterol se cristaliza y genera unos, como su nombre lo dice, unos cristales de colesterol que literalmente chuzan las células y causan injuria del tejido, causan una disfunción endotelial. Este endotelio se inflama, se vuelve permeable, llama monocitos, llama neutrófilos, se agregan plaquetas, y entonces las células que están allí llegan, en principio ellas, digamos, ellas dicen, bueno, yo voy para allá, es a resolver el problema, vamos a comernos ese colesterol y otra vez restaurar la función normal del endotelio y de la pared del vaso. Pero cuando llegan allá, no son capaces de consumir adecuadamente ese colesterol, ven que hay un montón de macrófagos muertos, se inflaman porque es como que se asustan, o sea, ellos dicen, ay, ¿qué pasó acá? Esta inflamación es más grande de la que yo pensé, llama más infiltrado inflamatorio,
el macrófago intenta comerse esos cristales de colesterol. Como es demasiado colesterol, él se muere porque no es capaz de comerse todo eso. Se muere de una forma esto es lo que se llaman los macrófagos espumosos o las células espumosas, porque ellos se rompen y liberan de nuevo todo ese grasero, y eso se ve. Pues, si uno viera pues unos cortes de las placas, uno vería pues los macrófagos muertos y como que chorreando grasa. Eso llama más macrófagos. Es un círculo vicioso. Miren que esto pasa en muchos tejidos, pero en últimas el problema es un círculo vicioso de proinflamación y de que no se activan correctamente los mecanismos antiinflamatorios. Estamos hablando aquí de enfermedades inflamatorias. Obviamente lo que pasa en enfermedades infecciosas, en cáncer, es lo contrario. No se inflama. Entonces, al no inflamarse, tu patógeno persiste, tu cáncer persiste. Entonces, allí es donde podemos ver que la inflamación crónica es muy problemática, porque causa que los mecanismos efectores y los mecanismos reguladores no están bien regulados o no están bien activados, no están bien haciendo su trabajo, etcétera. Ok, entonces aquí es en una eh, placa, de una placa aterosclerótica, donde no hay una resolución de la inflamación. Ya si se resuelve la placa, porque esto puede suceder, o sea, cuando la persona cambia sus estilos de vida, cuando hay intervenciones médicas, pues la idea es que cambie el ambiente proinflamatorio a un ambiente más regulado, y entonces ya empezamos a tener eferocitosis, disminuimos el core necrótico, se disminuyen los problemas relacionados con la coagulación, se disminuye la respuesta celular, se hace, digamos, una capa fibrosa intentando reparar el tejido, etcétera. La obesidad y la aterosclerosis son los principales factores de riesgo para el síndrome cardiometabólico. El síndrome cardiometabólico es una, digamos, derivación o es un resultado de la interacción aberrante entre la obesidad y la aterosclerosis, mediada por muchos factores de riesgo, como lo son la hipertensión arterial, la resistencia a la insulina, la dislipidemia. No voy a entrar aquí en el detalle, pero la inflamación crónica está presente en todo esto. Está presente en la hipertensión, está presente en la dislipidemia, está presente en la resistencia a la insulina, está presente en lo que generan, que es obesidad, aterosclerosis, diabetes, y por supuesto ya todo lo que tiene que ver con el síndrome metabólico subyace la inflamación crónica de bajo grado. Y por último, ya para terminar la clase y la presentación, espero que en este punto ustedes ya hayan comprendido que la inflamación crónica es una inflamación que no se resuelve por diversos motivos, y que esto puede llevar a patologías que son graves, que son las principales patologías que tenemos hoy día, y que es importante tener en cuenta al sistema inmunitario como un actor súper relevante en los procesos, tanto fisiológicos como patológicos. Y para finalizar, digamos, una sola diapositiva muy sencilla para mencionar que el propio envejecimiento también genera inflamación. Como ya lo he mencionado, a medida que nosotros avanzamos en edad, esos procesos de inflamación-resolución ya empiezan a tener más componente inflamatorio y ya no hacer una resolución tan buena. Y entonces, a medida que aumentamos la edad, ya nos alejamos un poco de esa inflamación fisiológica y empezamos a tener eventos inflamatorios que se vuelven aberrantes. O sea, esto quiere decir, cuando hay una edad avanzada, las inflamaciones agudas pueden volverse más fácilmente inflamaciones crónicas, y esto pues tiene un montón de explicaciones pues que no vamos a entrar en el detalle, pero va a ser en un futuro relevante tanto para la medicina humana como para la medicina de animales no humanos, todo este tema de envejecimiento, porque a medida de que la población envejece, a medida de que tenemos un mejor cuidado de los animales, ellos viven más. Y como viven más, entonces empezamos a comprender el rol de la inflamación en etapas avanzadas de la edad. Entonces, para terminar, la longevidad humana es compatible con cierto grado de inflamación fisiológica que es necesaria. O sea, recordemos la primera diapositiva de esta parte de inflamación crónica hablaba de la homeostasis. La inflamación no podemos verla como algo malo. La inflamación es importante en la homeostasis. Hay algo que se llama inflamación fisiológica o parainflamación, que está allí presente
Nuestras células constantemente están generando mediadores proinflamatorios, pero también constantemente están resolviendo la inflamación. Cuando esto no funciona bien y también promovido por el envejecimiento, ya empezamos a tener inflamación crónica, eh, muchas veces de bajo grado, que subyace a patologías. Listo, chicos. Entonces espero que les haya parecido interesante la clase. Van a retomar esto en cursos subsiguientes. Y vuelvo y repito el mensaje fundamental. El sistema inmunitario es muy importante, tanto para mantener el correcto funcionamiento del organismo, como también puede ser un actor negativo en patologías.